a pesar de todo eso, él es hombre totalmente en este momento. No usa de su poder para defenderse sobre los ataques que el enemigo tiene. Él la usa con el poder que tiene. Lee el comentario bíblico. ¿Cómo dijiste que él no usa del poder que él tiene? No abusa, muy bien, exactamente. Lee el comentario bíblico. Las dos palabras que... Fuerte, Clarimar, fuerte. ¿Qué pasó? Entonces, Rápido, que corre el tiempo. Dice, diábolos. Ok, vamos a obviar esa parte. Vamos a continuar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue probado para experimentar totalmente su humanidad. ¿Lo tienen claro, verdad? sí. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios Padre está probando la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo ahí. Claro. Da esa impresión, pero quiero que sepan una cosa. Recuerden que Cristo en este momento, a pesar de que es hombre, 100% Ahí se ve la soberanía. también, exactamente, ahí se manifiesta la soberanía de Dios. Ahí Dios está viendo cómo él actúa Siendo hombre, frente al problema, siendo hombre. aunque estamos seguros que Dios sabía cuál iba a ser la respuesta de Cristo. De eso no debe haber duda. Versículo 2, Amarili. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sí o? Ok. Tentación es igual a pecar. No. Bueno, no. Cristo está siendo tentado, Ay, no. pero Cristo no ha pecado, Exacto, ese ahí ¿verdad? está siendo tentado, pero no Pero no ha pecado. Pero no ha pecado. ¿Ok? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quiere decir que ya han pasado varios días. Él se bautizó, el Espíritu lo lleva al desierto, y allí en el desierto entonces estuvo 40 días. No fue tentado hasta que llegó a ese punto. Cuando tuvo hambre, que se... Cuando pasaron los 40 días fue que apareció el enemigo. 40 días no es fácil. En el desierto estaba esperándolo el enemigo, pero el enemigo lo dejó que pasaran días, que pasara hambre. El desierto fue con la pena. Imagínense ustedes, si Cristo fue tentado, ustedes y yo no seremos tentados, Claro, todos los días. ¿verdad que sí? Ahora, el enemigo sabe cuándo va a tentar a uno. Por eso, Las debilidades. por eso les pregunté si era lo mismo tentación y pecado. Pecado es cuando ya usted Ya tú- hizo lo que hizo, De la tentación. pasó a hacerlo. Hacerlo lo que fuera. Ok. O sea, Cristo no ha pecado, ni tampoco había sido tentado. Pasaron 40 días. Al pasar los 40 días, ya el Señor tenía que hambre. hambre, porque no había comido, había ayunado. No es fácil, 40 días Ok. no es fácil. Por eso era flaco. Y entonces, estando allí, al pasar los 40 días, aparece en escena el enemigo. Lee el versículo 3, Diego. Del capítulo 4. Eso es así. Y él vino a el Tentador. Y él le dijo, Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. muy bien. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan En pan. en pan. Pregunto, ¿Jesucristo tendría el poder en ese momento para cambiar una piedra en pan? Claro que está bautizado. Tenía el poder. Él es el poder del Espíritu Santo. Y él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios. Claro. El enemigo sabe que Cristo tiene el poder para cambiarlas, Claro. para tentarlo. Tentarlo. ¿Ok?
¿Tiene hambre? Lo viste sorpresa y se lo come. El enemigo nos va a tentar siempre cuando sabe que nosotros estamos vulnerables, cuando estamos débiles. Esperó 40 días calladito, Cuando a él le faltaba el hambre. pero cuando ya sabía que Cristo iba a tener hambre, entonces Cuando su dijo, cuerpo físico ya empezó. ahora lo voy a tentar. Y lo primero que lo voy a tentar es con su propio poder. Tú tienes el poder para convertir esas piedras en pan, ¿por qué no lo acabas de hacer? Como le está diciendo, porque eso no lo hace. Si tiene hambre, ¿por qué no lo hace? Eso es abusar del poder. Miren, hay dos formas por las cuales el enemigo siempre nos va a tentar. Estas son las formas, y grábenselo en la mente y en el corazón. Hay dos caminos para que el enemigo nos tiente. Cuando estamos débiles, oigan, o cuando nos creemos que estamos fuertes. Cuando tú estás débil espiritualmente y te desvías del camino del Señor y sigues dando resbalones y sigues echando para atrás espiritualmente, tú estás débil. El enemigo lo sabe. Claro. Y te va a tentar hasta que te cocote. Pero también el enemigo nos va a tentar cuando nosotros creemos que estamos bien. Cuando nosotros empezamos a creer que no, yo estoy bien, yo estoy sólido, también nos podemos meter en problemas porque el enemigo lo sabe. Y sabe esos botones que él tiene que apretar para que nosotros caigamos. En este caso el enemigo sabe que Jesucristo está débil porque tiene hambre, tiene 40 días, ¿verdad? Sin comer. Vayan a Primera de Corintios, rapidito. Primera de Corintios capítulo 10. Claro, y después de los hechos, Romanos. Una epístola de Pablo, de Clarín. Primera de Corintios, ¿la encontraste? Capítulo. Muy bien, capítulo 10. Primera, acuérdate, Clarín, es primera, no segunda. Capítulo 10. Versículo 12 y 13. Yo me la digo esta. No. No es el 2. ¿El capítulo qué? El 10. El 10. Sí. Pero es el 1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Antes de que empiecen la lectura o sigan buscando, déjenme también explicarle algo. Estamos viendo a Jesucristo que es tentado ¿por quién? Espérate una cosa, capítulo 10. Sí, mi amor. Capítulo 10. Versículo 12 y 13. Vuelvo a preguntarle. Por Satanás. En este caso específico, nuestro Señor Jesucristo es tentado ¿por quién? Por Satanás. A diferencia del resto de los seres humanos, el único que podía tentar a Cristo era Satanás. ¿Quién más nos puede tentar a nosotros además de Satanás? La carne. La carne, muy bien. Nuestra naturaleza está inclinada al pecado, se llama como eso, concupiscencia, ¿verdad? La propensión que tenemos natural hacia el pecado. Así que no solamente los seres humanos podemos ser tentados por el enemigo, sino que podemos ser tentados hasta por nosotros mismos. Las pasiones, nuestros deseos, Nuestras debilidades, nuestras pasiones también nos tientan. Es que el enemigo conoce nuestras debilidades. Pero no necesariamente tiene que intervenir el enemigo, ¿sabes? Es nuestra carne, Porque nuestro exacto. corazón engañoso y perverso. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso, como dice Diego. ¿Ok? Pero en este caso específico, Jesucristo no podía ser tentado por su propia carne, porque su propia carne estaba ¿qué? ¿Cristo tenía concupiscencia como el resto de la humanidad? No, él no era pecado. No. No es como nosotros, que es la diferencia. Nosotros fuimos concebidos ¿cómo? En pecado. El pecado lo Por consigue. medio de una relación entre un hombre y una mujer. Pero Cristo no fue así. Desde su concepción, desde su gestación en el vientre de María, ya era un ser santo y el Espíritu Santo moraba en él.
¿Recuerdan que Juan el Bautista también, el Espíritu Santo estaba en él desde el vientre de su madre? El Espíritu Santo también estaba en nuestro Señor Jesucristo desde su gestación. El bautismo en las aguas no es más que una confirmación junto con el bautismo en fuego que recibió allí. ¿Amén? ¿Lo tienen claro? Ok. ¿Tienen 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13? Sí. Bueno, pues léelo, Amarili. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nos ha Sobrevenido no os ha sobrevenido en ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok. Explíquenme ese versículo, vamos a ver. Fue lo que tú dijiste, que el que piensa que está sólido, firme en la fe, mire que no caiga, que no vaya. Ajá. Esa es la primera parte. Ahora, sigue leyendo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Santiago está diciendo, mira, la tentación que ustedes tienen. Entonces Dios no da más carga que la que podamos La podemos resistir, sobrellevar. pues, exacto. Ok. Ustedes son tentados y son tentados por el mal. Ahora, si ustedes están en la voluntad del Señor, ¿el Señor qué? Es fiel. Es fiel. Dios está contigo y sabe hasta dónde tú puedes ser Que tentado. justamente con la tentación te va a dar la salida. Dios vela y nos cuida. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando la semana pasada sobre la predestinación y el libre albedrío específicamente? ¿Y se acuerdan la definición del libre albedrío que decía que Dios no controla? ¿Se acuerdan de eso? Que el libre albedrío plantea que Dios no controla, que Dios deja que los seres humanos, ¿verdad?, que tomen la decisión. Este versículo dice eso. No, Diego dice que no. ¿Qué tú crees, Amarili? Este versículo niega ese planteamiento. Que os dejará. Nos dejará, Nos Mari, pues, dejará. si no te va a dejar, Dios controla. Que no os dejará. Según Armenio y el libre albedrío, Dios te iba a dejar a ti que tú decidieras. ¿Se dan cuenta? Pero según este versículo de Santiago, y eso lo dice Santiago, que hace mucho énfasis en las obras de la fe, y sin embargo en este versículo ustedes ven cómo Santiago plantea que no, papá Dios controla, papá Dios está en el asunto, no te va a dejar solo. Amén. ¿Tienen claro entonces eso? ¿Ok? Vayan a Santiago, ahí mismito, el mismo libro, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15, y lo vas a leer, Amarili, Calimar, perdón. Vamos a ver. Se titula La tentación explicada. Recuerden que todo esto que yo les estoy trayendo a ustedes es porque estamos en el versículo 3 de Mateo 4. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo les estoy trayendo todos estos versículos para explicarles a ustedes en contexto. ¿Está claro? Santiago capítulo 1. ¿Lo tiene, Diego? Uno que Sí. Del 12 al 15. ¿Me puedo leer? Léelo, mejor léelo. Bienaventurado el hombre que Persevera. bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido A los que le a aman. los que le aman. Que nadie diga, ¿cuándo ser tentado? Muy bien. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tiene a nadie. No tienta. Ni él mismo tienta a nadie. no le eches la culpa a Dios de que te Claro.